Casa Bernabé es el lugar perfecto para que un niño pueda crecer. Tiene la capacidad de atender a más de 150 infantes, internos y externos. Atiende a menores que han sufrido situaciones en crisis o riesgo. Los niños encuentran acá programas de formación integral que les permitirán satisfacer sus necesidades primarias y además forjar sus sueños y anhelos. Convivencia Familiar es el programa más importante que funciona en la actualidad. Cuenta con 9 casas equipadas individuales que pueden albergar a 12 niños, además de una pareja, quienes fungen como sus padres. Su objetivo es preservar y fortalecer a la familia, eliminando el sentido de institucionalidad por un sentido de hogar familiar. Yo feliz con mis hermanos, con los demás compañeros que tengo ahí y con los padres que están ahí. Casa Bernabé atiende las necesidades básicas del infante como techo, alimentación y vestuario. Además, prevé el futuro para los adolescentes, pues según sus aspiraciones les proporciona educación bilingüe y de acuerdo a su vocación, computación, belleza, cocina, corte y confección, panadería, carpintería y herrería. Brinda atención médica en nuestro centro de salud integral, considerando los aspectos físico, emocional, psicológico y espiritual. En ambos programas también se extiende a la comunidad de escasos recursos, brindándole educación y salud a bajo o ningún costo. Integrando programas de desarrollo personal en el deporte, música, artes escénicas, etc., que a su vez han abierto puertas para que los adolescentes obtengan becas nacionales e internacionales. Además, cuenta con 2 programas que funcionan paralelamente. El programa de Familias Unidas se trabaja directamente con la familia biológica del joven que la tuviera, preparándola en 4 aspectos: socioeconómico, psicológico, nutricional y espiritual, para una reinserción futura adecuada. O el programa de transición, que le brinda acompañamiento y orientación al joven adulto para una independencia total, y así cumplir con nuestro objetivo: forjar personas de bien para Guatemala. Durante 32 años, Casa Bernabé ha sido un lugar de esperanza para muchos niños, que hoy son agentes de cambio para su nación. Con tu ayuda seremos la generación que cambie Guatemala. Gracias. 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 Amada Iglesia, que Dios les bendiga. Es un gusto para nosotros estar con ustedes compartiendo esta palabra del Señor, la cual nosotros la titularíamos de huérfano a familia eterna. El Señor ha puesto esta palabra en nuestros corazones para compartirla con ustedes y queremos iniciar leyendo en Romanos 3:22. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y como base quisiéramos tomar este verso porque quiero recordar algo muy importante, que todos nosotros fuimos huérfanos. Yo fui un huérfano, mi esposa fue huérfana, usted también fue huérfano. Entonces, aquí claramente la Escritura nos dice que fuimos privados del Padre, fuimos privados de una familia, fuimos privados de tener a un Padre eterno a través del pecado. Eso nos separó. Entonces todos somos o fuimos en determinado momento huérfanos. Y hablando un poquito del término de huérfano, quiero hablarlo desde términos terrenales, porque espiritualmente fuimos todos huérfanos. En términos terrenales hay 2 tipos de huérfanos. Está el huérfano biológico, que son todos aquellos niños que no tienen padres, no tienen papá, no tienen mamá, no tienen familia, están solos, de los cuales tenemos algunos de ellos o muchos de ellos en Casa Bernabé. Ese es un tipo de huérfano. Hay otro tipo de huérfano que nosotros le llamamos huérfano social. El huérfano social es aquel niño que teniendo papá, teniendo mamá, teniendo familia y viviendo bajo un mismo techo, se siente huérfano. Está en ese momento él en un estado de orfandad, porque hay un gran abismo entre sus padres y el niño.
y viven en la misma casa, en el mismo hogar. Sin embargo, hay un gran abismo entre ellos. Este niño en este momento está siendo huérfano. Quisiera que por un momento ustedes evaluaran su situación en casa y veamos si no tenemos de repente un niño huérfano en nuestra propia casa. Que teniendo papá y mamá puede haber un gran distanciamiento entre nosotros. Pues ese es el segundo tipo de huérfano. Entonces, considerando estos dos tipos de huérfanos, ¿verdad? El Señor nos ha dado a nosotros la bendición, la oportunidad de sembrar en niños que sí son biológicamente huérfanos, que no tienen papá, no tienen mamá y que hoy están bajo el resguardo de Casa Bernabé. Sin olvidar que todos nosotros en determinado momento también fuimos huérfanos. Entonces, este momento, estos meses de pandemia, de encierro, para nosotros en Casa Bernabé ha sido de gran bendición, porque el Señor nos ha forzado a acercarnos más con estos niños. Y estos niños se han acercado más a nosotros también, a todos los padres. Yo no sé cuál ha sido su caso en casa. No sé si se ha cumplido el propósito de Dios o uno de los propósitos de esta pandemia. Y uno de ellos ha sido que si sus hijos se han alejado de usted en casa, estando en casa, que este tiempo de pandemia haya servido para acercarse a sus hijos, para que sus hijos que estaban alejados de ustedes pudieran acercarse a ustedes. ¿Qué ha pasado? Hemos visto en las noticias que durante este encierro los padres ya no aguantan a sus hijos, los niños ya no aguantan a sus padres. Es demasiado el tiempo que están conviviendo juntos. No tenían esa costumbre, ese hábito de compartir tanto tiempo juntos. Nos habíamos mal acostumbrado a adquirir otros malos hábitos en mantenernos a la distancia con nuestros hijos, con nuestras esposas. Y ahora el Señor nos ha forzado a pasar más tiempos juntos. Yo no sé si han aprovechado ustedes esta gran oportunidad para acercarse más a sus hijos. Y aquel hijo que tal vez se sentía huérfano en su casa, tal vez hoy ya está más cercano a ustedes. Entonces ese es el primer paso o el primer punto que queríamos reforzar o tratar ahorita. El hecho de que todos fuimos huérfanos y el Señor nos ha rescatado a todos y pasamos a un proceso de adopción, para lo cual quisiera que leyéramos en Gálatas 4. Si me pudieran acompañar en Gálatas 4 y 5 o de 4 al 7, y vamos a darnos cuenta cuál es el siguiente paso después de salir de un estado de orfandad. En Gálatas 4:4 dice así: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, o sea, nosotros, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. O sea, ese era el fin. El fin era que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya no son hijos. No, perdón, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Entonces veamos algo muy importante acá. Fuimos huérfanos y ahora mediante esa redención a través de Cristo Jesús somos hijos adoptados. Entonces acá yo quisiera darle el tiempo a mi esposa para que nos comparta un poquito acerca de nuestra experiencia como padres adoptivos, y eso nos ayuda a entender un poquito más el hecho de que nosotros todos también somos hijos adoptados. Mi amada esposa. Así es,
somos hijos adoptados. Yo he tenido adopción en mi corazón desde chiquita. Yo de los 6 años conocí una amiga en primero primaria que era adoptada, que en este tiempo era muy extraño conocer hijos o amigos o personas adoptados. En este tiempo muchas veces los papás ni siquiera decían a sus hijos que eran adoptados, pero esta chica era adoptada, era muy, muy amada por sus papás, y conociendo a ella, estando en su casa desde chiquita, el Señor puso en mi corazón que un día yo quería adoptar también. Si había tantos niños en este mundo que no tenían mamá y papá, yo pensaba, bueno, entonces yo tengo que ser esta mamá, yo tengo que adoptar un día. De los 6 años tenía este pensamiento sin saber la historia que el Señor ya estaba escribiendo en mi vida y en mi futuro familia. A los 22 años yo vine a Guatemala como misionera a Casa Nueve. Serví en una casa que se llamaba Casa Angelitos, en donde estaban todos los más chiquitos, todos los bebés estaban, y yo trabajaba ahí. Había una pareja que eran los encargados y yo era como el apoyo de esta casa. En este tiempo teníamos 15 bebés que estábamos cuidando. Era una experiencia única. Pero en agosto de 2005 yo tenía el gran privilegio, era un viernes en la noche, jamás voy a olvidar. Yo estaba ahí solita en la casa porque los papás habían salido antes para celebrar el cumpleaños del encargado. Cuando llega un bebecito de 5 días, recién nacido, sin nombre, a mis manos. Jamás en mi vida había visto un bebé tan chiquito. Para empezar, 5 libras pesaba. Yo tenía que bañarlo y yo no sabía ni siquiera cómo bañar a un bebé tan chiquito, tan recién nacido. Pero yo no sabía, pero el Señor sí, que este chiquito iba a ser mi hijo un día. Yo tuve el privilegio con los encargados de esta casa de poner su nombre, que de hecho yo siempre había dicho al Señor que mi primer hijo quería que llevaba el nombre de Josías, por el rey Josías, porque me impactaba mucho la historia de este rey, cómo amaba el Señor de tan pequeña edad. Entonces mi hijo Andrés Josías, sin saber en este momento que iba a ser mi hijo, pero el Señor sí, yo tuve el privilegio de cuidarlo este año, de conocerlo, de como digo, poner su nombre, pero yo no sabía, tenía 23 años ya en este entonces. No estaba casada todavía, era una misionera que según yo iba a regresar a mi casa después de este año, pero el Señor tenía otros planes. Con Edgar, nosotros cuando ya estábamos hablando de casarnos, Andrés ya tenía 2 años y nosotros antes incluso de estar comprometidos ya estábamos hablando de que un día íbamos a adoptar a Andrés. El Señor había puesto este chico en nuestro corazón, lo amábamos tanto. Gracias a Dios nosotros nos casábamos, nosotros de una vez empezamos el proceso de adopción, que fue en el tiempo que aquí en Guatemala las leyes estaban cambiando sobre la adopción. Entonces no fue en ningún momento un proceso fácil, pero gracias a Dios logramos, desde que tuvo 3 años de tener como custodia de él, como padres sustitutos. Pero me recuerdo muy bien el día que tuvimos que ir a su última audiencia, en donde iban a declararlo en adoptabilidad o no, dependiendo si habían encontrado su familia biológica, porque según lo que habíamos entendido era un niño abandonado, un niño huérfano, como Edgar hablaba hace un ratito, abandonado en el hospital de los 5 días, pero sí supimos que era una posibilidad que su mamá o una familiar iba a aparecer. Toda la mañana que íbamos, sí, en Cobán, en uno de mis lugares favoritos en Guatemala, esta mañana estaba orando, Dios, prepara mi corazón, porque si aparece su familia, yo sé que tengo que
ceder. Yo tengo que entender que el lugar para mi hijo es con su familia, pero yo amo a este chico, yo lo amo con todo mi corazón y en mi corazón yo soy su mamá, pero que se haga su voluntad. Mañana en su audiencia el juez lo declaró en adoptibilidad porque no encontraron nunca a su familia. Y ahí fue en donde empezamos un proceso que duró 6 años. No es tan normal eso que una adopción dura tantos años, pero en nuestro caso, por ser no guatemalteca, por ser de los Estados Unidos, por ser recién casados, por no tener hijos biológicos todavía, por ser jóvenes, muchas cosas en nuestra contra, el proceso duró muchos años, 6 años, y durante esos 6 años yo muchas veces preguntaba al Señor, ¿por qué estás tardando? ¿Por qué estás tardando? Si Andrés tiene papás y nosotros lo amamos, ¿por qué está tardando tanto este proceso para que puede por fin tener nuestro apellido y ser realmente nuestro hijo? Porque ya es nuestro hijo, pero no tenemos el papel legal que dice eso. ¿Por qué estás tardando? El Señor utilizó estos 6 años en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestro matrimonio, en todo sentido. En los 6 años, Andrés tuvo 2 hermanos más chiquitos, una hermanita y un hermano, pero el Señor estaba haciendo algo mucho más allá durante los 6 años. Hubiera sido tal vez más fácil que Dios solo hacía, ya está el papel, ya está el apellido, ya es su hijo, pero el Señor estaba escribiendo otra historia y era una historia en donde tuviéramos que confiar en Él. Confiar de que lo que no pudimos ver con nuestros ojos, Él estaba haciendo algo. Entonces fue un tiempo difícil, no solo la espera, pero en otros sentidos. Yo estaba recién casada, viviendo en un país que no era mía, todavía aprendiendo español. Yo no hablaba muy bien el español y mi hijo no hablaba inglés. Yo muchas veces le digo a mi querido hijo, yo creo que crecimos juntos, o sea, él tenía que crecer con una mamá que estaba aprendiendo a ser mamá en una cultura que no era mi cultura. Entonces no fue fácil, pero yo veo cómo el Señor estaba como cosiendo nuestros corazones juntos. Yo muchas veces cuando personas nos preguntan sobre nuestros hijos, preguntas comunes, ¿quién es más como el papá? ¿Quién es más como la mamá? Siempre digo que el hijo biológico salió así físicamente puro gringo como su mamá, pero mi hijo de corazón, mi hijo adoptado, tiene todo de su mamá. Nosotros somos 2 así casi lo mismo, pensamos igual, somos muy sensibles, somos muy, veamos cosas de una forma diferente. Entonces veo cómo el Señor unió nuestros corazones, cómo estaba escribiendo nuestra historia, yo como mamá y él como hijo mío, desde el momento que llegó a mis brazos de los 5 días. Entonces yo doy gracias a Dios porque yo he podido conocer a mi padre ahora, mi padre adoptivo, por decirlo así, Dios, de una forma diferente. En esta experiencia siendo mamá adoptiva, aprendiendo a amarlo, aprendiendo a cuidarlo, aprendiendo a caminar con él cuando yo en mi humanidad no sentía preparada, no sentí que yo tenía las capacidades necesarias, pero el Señor me estaba preparando. El Señor ya decía, Él es su hijo. Y a mí me estaba diciendo, y tú eres su mamá. Entonces yo doy gracias a Dios. La adopción es una experiencia única, es un regalo de Dios, es algo que yo voy a estar siempre contando.
tan bueno que el Señor fue con nosotros, no solo por darme mi hijo, porque por supuesto es mi tesoro tan grande, pero no solo eso, la experiencia, lo que nos ha enseñado sobre Él, sobre el amor eterno que Dios tiene para nosotros. Entonces, yo doy gracias a Dios por mi amado hijo, doy gracias a Dios de que Él me escogió ser su mamá y que Él caminó con nosotros, y hasta cierto punto doy gracias a Dios incluso que tardó 6 años el proceso, porque estos 6 años fueron años en donde yo pude conocer al Señor de una forma única. Este fue un pequeño resumen de esa experiencia que hemos tenido, ¿verdad? Que duró 6 años en cuanto al proceso de adopción. Ya nuestro hijo tiene 15 años. Pero el punto acá que queremos resaltar con el tema de la adopción es que todos nosotros también somos adoptados. A eso queremos llegar, a que reflexionemos todos y que pensemos en ese proceso de adopción que no duró 6 años como en nuestro caso. Fue instantáneo. Desde el momento en el que nosotros voluntariamente decidimos reconocer a nuestro Señor como nuestro Salvador, allí es instantáneo el hecho de ser ya hijos adoptados. Pero Sara mencionaba algo muy importante. Hay 2 condiciones para que todo huérfano pueda aplicar a ese proceso de adopción. Una es que sea huérfano. O sea, nosotros no pudimos adoptar a Andrés Josías si él no era declarado huérfano. O sea, él tenía que ser huérfano para que pudiéramos nosotros adoptarlo. Pero así usted y yo tuvimos que ser huérfanos para ser adoptados por el Padre. Así es. No hay otra. Esa es una condición. Y la otra condición es que voluntariamente decidimos ser adoptados por el Padre cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Lo mismo pasa en la realidad aquí en Guatemala. El juez le pregunta al niño, ¿usted quiere ser adoptado, sí o no? Y el juez respeta la decisión del niño. Si el niño dice, no, yo no quiero ser adoptado, entonces se queda institucionalizado hasta que cumpla 18 años sin la opción a una familia. Pero si el niño dice, sí, quiero ser adoptado, y ese fue el caso con nosotros y con Andrés Josías, entonces el juez dictamina al niño en estado de adoptabilidad y nos da a nosotros la oportunidad de iniciar el proceso de adopción. Y eso es exactamente lo mismo que nos ha pasado a usted y a mí. Nosotros voluntariamente decidimos ser adoptados cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, pero tuvimos que haber sido huérfanos primero para ser adoptados. Y luego el tercer punto es que después del proceso de adopción, que es instantáneo en nuestro caso, pasamos a formar parte de la familia de Dios. Para lo cual quisiera leer en Efesios 2, 18 y 19. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu, por medio de Jesús. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En otras versiones, en una versión más adaptada a los originales, dice, por lo tanto ustedes dejan de ser huérfanos y pasamos a formar parte de la familia de Dios. Una familia eterna, una familia real, una familia grande en la que está usted y estoy yo como hermano en Cristo Jesús. Vean esa dicha que tenemos nosotros. Venimos de ser huérfanos, pasamos por un proceso de adopción para luego formar parte de la familia de Dios, a la cual nosotros pertenecemos. Qué gran bendición, qué gran privilegio el proceso en el cual estamos todos. Ahora bien, como muestra de agradecimiento por haber salido de ese estado de orfandad, como muestra de agradecimiento por ser aceptado como hijo adoptivo,
Y como muestra de agradecimiento por formar parte de la familia de Dios, ¿no deberíamos nosotros como su iglesia ahora también ayudar al huérfano, ayudar a la viuda, ayudar al extranjero? Biológicamente hablando, pero también espiritualmente hablando. O sea, materialmente hablando, pero también espiritualmente hablando. O sea, para nosotros es suficiente motivo de agradecimiento para también proveer familia a aquel que no la tiene hoy. Proveer recursos para aquel que no tiene los recursos hoy. Inclusive, intentar o iniciar un proceso de adopción para aquel que no tiene familia hoy. Entonces, nuestra exhortación, amada familia, es que si no tenemos suficiente motivo de agradecimiento, hacerlo por mandato. Porque de todas maneras, ya sea por agradecimiento o por mandato, tenemos que hacerlo. Es nuestra obligación como iglesia. Así es. Es mi obligación como iglesia. Proveer para el más necesitado, proveer para el huérfano, proveer para la viuda. Esa es mi obligación. ¿Qué pasa si hay agradecimiento en mi corazón porque entiendo lo que ya me pasó a mí? Con mayor razón y con más gusto y gozo lo voy a hacer. Pero si no, de todas maneras es un mandato y tengo que cumplirlo y debo hacerlo. Y proveerle también una familia a quien no la tiene hoy. Porque de tales es el reino de Dios. De ellos es el reino de Dios. Y el Padre, nuestro Padre, es el Padre de los huérfanos también. O sea que sin su ayuda o sin mi ayuda, Él sigue siendo el Padre de los huérfanos. Y Él va a seguir proveyendo para ellos. Pero yo, como muestra de agradecimiento por lo que Él ya hizo en mi vida, por lo que ya hizo en nuestra familia, voy a hacerlo con mayor gozo. En mi caso, que crecí también en Casa Bernabé, desde los 5 años estoy en Casa Bernabé hasta la fecha, con mayor razón todavía. Pero yo no sé de dónde Dios le ha sacado a usted. Lo que sí estoy seguro es que un día fue huérfano y fue adoptado también por el Padre. Y ahora somos parte y miembros de la misma familia real, eterna, divina. Yo creo que ese debería ser suficiente motivo para que como iglesia podamos ayudar al huérfano, a la viuda. Pero también nuestra obligación es, y por mandato es, que aquel huérfano espiritual, aquel que todavía no conoce a Cristo y que puede ser adoptado por el Padre y ser parte de nuestra familia, también lo hagamos y cumplamos con la gran comisión de demostrar y presentar el Evangelio a aquellos quienes aún no lo conocen, no lo han recibido, para que también puedan venir más almas a Cristo y que hagamos de esta familia más y más y más grande. Entonces, hermanos, una vez más, evaluemos nuestra familia. Veamos si no en nuestra familia hay un huérfano social que ha estado distanciado de nosotros y aprovechamos este tiempo para acercarnos más a ellos. Y después de eso, busquemos afuera, en nuestra comunidad, a través de nuestra iglesia local, las formas para ayudar al huérfano, las formas para ayudar al huérfano espiritual también y traerlos a los pies de Cristo. Así es. Que el Señor les bendiga. Gracias por escuchar este mensaje.
It is time for a change. Enough is enough. We are not taking it no more. We have churches on every corner. We are determined. We are not backing up. We are going to save our children. So today, those of you that can and will, why not carry out the legacy of Jesus and make a difference in the life of a child?